Hola mis estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con uno de los temas que a mí personalmente más me gustan, que es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Permite analizar y resolver situaciones que de otra manera, utilizando las herramientas clásicas, se vuelve muy complejo. Vamos a analizar la ley de Gauss, luego vamos a aplicarla para resolver algunas situaciones y finalmente vamos a determinar el campo eléctrico de algunos cuerpos con un alto grado de simetría. Vamos a empezar tratando de deducir la ley de Gauss a partir del concepto de flujo de campo eléctrico que ya habíamos trabajado en el video anterior. Habíamos dicho que era la integral cerrada del producto escalar entre el campo y el diferencial de superficie. Esto matemáticamente era complejo, abstracto para entender, pero habíamos dicho que en situaciones donde hay una alta simetría, es decir, cuando el cuerpo es bastante uniforme, parejo, el campo eléctrico también, habíamos dicho que el cálculo del flujo de campo eléctrico se reduce o bien a cero cuando es mínimo o simplemente a E por A. ¿Sí? Entonces podríamos recordar que el flujo de campo eléctrico en situaciones de simetría, que es cuando nosotros lo vamos a utilizar, no vamos a usar nunca esto en nuestro curso de secundaria, siempre se reduce a el campo eléctrico por el área o la superficie. Esto es un poco para repasar lo del video anterior. ¿Y qué podemos hacer con este concepto de flujo de campo eléctrico? Bueno, pensemos en primer lugar en una carga puntual, Q. Vamos a pensar que es positiva. Ya sabemos que alrededor de esta carga, en nuestros primeros videos habíamos llegado a eso, podríamos dibujar líneas de campo eléctrico que salen radialmente a partir de la carga. El concepto de flujo de campo eléctrico, en definitiva, se interpreta como la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Ahora, para que esto sea simétrico, para que el análisis sea fácil de entender, tenemos que pensar con qué superficie nosotros rodearíamos esta carga, la envolveríamos para que esto fuera un análisis con un alto grado de simetría. La envolveríamos con un cubo, la envolveríamos con un cilindro. Y si nos ponemos a pensar qué superficie guardaría un alto grado de simetría con esta carga, evidentemente tendría que ser una esfera. ¿Por qué una esfera? Porque todos los puntos de esa superficie, de esa esfera, mantendrían la misma distancia radial con la carga. Estarían todos, los puntos de la superficie estarían todos a la misma distancia. Y otra cosa, si nosotros dibujamos una esfera cuyo centro es la carga, imagínense ahí que tenemos nuestra superficie, ahora vamos a ver cómo le llamamos, pero cada uno de los puntos donde atraviesa el campo eléctrico sería perpendicular a la superficie. Y ahí entenderíamos por lo menos un poco de qué trata esta integral, ¿no? Aquí lo que vemos es el campo eléctrico E, y aquí lo que estoy dibujando, estos cuadraditos chiquititos, esos son los diferenciales de área o de superficie que apuntan hacia afuera en este caso, y que como ven son paralelos al campo eléctrico. Por lo tanto, dos cosas que vemos. En primer lugar, que esta situación es simétrica y por lo tanto esto lo podemos reducir a este cálculo, y que además no es cero, porque habíamos dicho que cuando el versor normal y el campo eléctrico son paralelos entre sí, entonces el flujo no es cero, es máximo. Eso quiere decir que podemos usar esta ecuación para calcular el flujo de campo eléctrico como E por A. Y vamos a ver a qué llegamos cuando analizamos esto.
En primer lugar, habíamos dicho que le vamos a poner un nombre a esta superficie, a esta especie de esfera o burbuja, como lo quieran ustedes imaginar. No es que exista, no es que nosotros podamos tocar esto. Es una construcción que hacemos, de la misma manera que nosotros construimos estas líneas de campo eléctrico y que sabemos que no las podemos ver alrededor de las cargas, pero nos va a servir para interpretar lo que está sucediendo ahí. A esta superficie nosotros le vamos a llamar superficie gaussiana. Y ustedes entenderán que se le llama superficie gaussiana en honor a Gauss, a la misma ley de Gauss. Y esa burbuja, esa esfera, tiene determinado radio, que le vamos a llamar R minúscula. Y lo que voy a hacer es calcular el flujo de campo eléctrico a ver qué es lo que me queda. Otra aclaración interesante es que esta carga está encerrada por la burbuja. Entonces a esa carga Q le voy a llamar carga ENS de encerrada, ¿sí? Y si nosotros queremos calcular el módulo de ese campo eléctrico, sabemos que es K por el valor absoluto de la carga encerrada, pero habíamos dicho que era positivo, así que no me voy a complicar con poner el valor absoluto, sobre el radio o distancia al cuadrado. Nosotros ya sabíamos cómo calcular el campo eléctrico de una carga puntual porque lo habíamos estudiado anteriormente. Y según la definición del flujo de campo eléctrico, el flujo de campo eléctrico se calcula haciendo campo, que es todo esto, K, recuerden que K es la constante de Coulomb, por la carga encerrada, sobre R cuadrado, por el área. Buscamos en la web o en cualquier libro de matemáticas, de geometría. Tiene que ver también, obviamente, con el número pi. Los estudiantes a veces me suelen decir, profe, es pi por radio al cuadrado, pero ese es el área de una circunferencia. Aquí estamos hablando en realidad del área de una esfera, que es un cuerpo tridimensional. Y bueno, si buscamos, vamos a encontrar que el área de una esfera es 4pi por r al cuadrado. Aquí R es el mismo R, ¿no? Porque nosotros estamos calculando el campo eléctrico a esta distancia, es decir, en la superficie de esta burbuja, de esta esfera, y estamos a su vez considerando el área de esta esfera. Bueno, nos queda una cantidad de cosas acá, pero algunas se van. Por ejemplo, acá R cuadrado se cancela con R cuadrado. Y ordenando un poco, vemos que nos queda que el flujo de campo eléctrico es igual a una constante que sería 4 por pi por k por la carga encerrada. Es decir, nos queda una constante multiplicado por la carga encerrada. ¿Y eso qué nos está diciendo? Bueno, lo que esperábamos, que si la carga es más grande, más cantidad de líneas de campo van a atravesar esta burbuja, esta superficie, y por lo tanto el flujo va a ser más grande. Es decir, que el flujo es directamente proporcional a la carga encerrada. Esto no dice mucho, no dice mucha cosa nueva ni mucha cosa que parezca útil, pero ustedes van a entender que nos va a permitir resolver una cantidad de situaciones y de problemas. Ahora, si hacemos una búsqueda en los manuales de física o en internet, vemos que la ley de Gauss no se suele escribir de esta manera, no se suele encontrar mucho así. Bueno, aquí pasé todo en limpio. Les decía que si buscamos en cualquier material, en un libro de física, no vamos a encontrar la ley de Gauss así escrita como la acabamos de deducir, y no es que nos hayamos equivocado, simplemente que este término de acá, 4pi por k, se suele escribir en función de otra constante, una constante dieléctrica, o también llamada constante de permitividad del vacío, que lo vamos a designar con la letra epsilon sub 0. Ahora, 4pi por k no es igual a esa constante, sino que es igual a 1 dividido esa constante, que se representa con la letra griega epsilon sub 0. ¿Sí? Es como un 3 al revés y un cerito. Entonces, escribiendo de vuelta la ley de Gauss
con esa nueva sustitución, el flujo de campo eléctrico queda 1 sobre epsilon sub 0 por la carga encerrada, o bien, finalmente, como la vamos a utilizar nosotros, flujo de campo eléctrico igual carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ahora, lo que nos interesa obviamente es saber cuánto vale el valor de epsilon sub 0, que es una constante. Si hacemos el despeje de acá, vemos que epsilon sub 0 es 1 dividido 4 por pi por k. Recuerden que k es la constante de Coulomb. Si hacemos esa cuenta, vamos a encontrar que epsilon sub 0 tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Así que bueno, pasando en limpio, tenemos la ley de Gauss, escrita en la forma, hay muchas maneras de escribir la ley de Gauss, pero esta es una de las más usuales que vamos a encontrar en cualquier material, y una nueva constante que en nuestro curso le vamos a llamar constante dieléctrica. ¿Sí? Y que nos habla principalmente del material, el medio en el cual está nuestro cuerpo cargado eléctricamente. Puede ser el vacío, como en este caso, podría ser agua, el citoplasma mismo de la sangre cuando analizamos los iones que entran y salen de la célula, porque esto también se puede aplicar para entender esos mecanismos de transferencia de iones, para entender cómo se alimenta una célula. En definitiva, nosotros vamos a usar mucho la ley de Gauss, y van a ver que en muchos problemas, en muchos resultados aparece mucho más esta constante que la constante de Coulomb para analizar ciertas situaciones.